¿Qué tal? En este video vamos a aprender un tema que como analista de datos y científico de datos es fundamental conocer, y este tema se llama joins. Antes que nada, quisiera darle créditos a esta página que se llama W3 Schools, que contiene la verdad ejemplos muy buenos, muy dinámicos. Entonces veamos qué son los joins. Y bueno, hay distintos tipos de joins y básicamente nos sirven para realizar relaciones entre los renglones de dos o más tablas con datos. Esta relación entre las tablas se va a hacer por medio de algún campo o variable que tengan ambas tablas en común. Los joins vienen del lenguaje de programación SQL y les recomiendo muchísimo que si no tienen conocimiento en este lenguaje, tomen un pequeño curso porque prácticamente te lo piden en todos los trabajos relacionados a análisis de datos, ciencia de datos. Y bueno, vamos a comenzar con inner join. Supongamos que tenemos dos tablas que vamos a relacionar por medio de un valor. Tenemos tabla 1 y tabla 2. Cuando hacemos un inner join entre ambas tablas, lo que nos va a devolver es únicamente la intersección o valores que tienen en común ambas tablas. Pero para que quede mucho más claro, veamos un ejemplo en RStudio. Listo, ya estamos en RStudio y vamos a importar las bibliotecas dplyr y magritte-r. Si no tienen instalada alguna de las bibliotecas, vamos a escribir install.package y dentro de unas comillas ponemos el nombre de la biblioteca que no tenemos instaladas. Pero como las tengo instaladas ambas, entonces yo no lo haré. Vamos a utilizar dos datasets que vienen cuando instalas dplyr, vienen junto con esta biblioteca. Y uno de ellos se llama band members. Aquí está. Pongamos un view para que se vea mucho mejor y prácticamente este data frame contiene el nombre de algunos músicos y el nombre de la banda a la que pertenecen. Por ejemplo, Mick corresponde a la banda Stones, John corresponde a la banda Los Beatles y Paul corresponde también a los Beatles. Y por otro lado tenemos el segundo data frame que se llama Band Instruments, y si hacemos un view de él podemos observar que también tiene una columna que se llama Name y tiene el nombre de algunos músicos, por ejemplo John, Paul. John y Paul estaban en el data frame anterior y Keith es nuevo, este no está en el data frame anterior. Y aquí viene una columna que se llama Plays, que corresponde a los instrumentos musicales que toca cada uno de ellos. Entonces, como les acabo de comentar, si regresamos al data frame anterior, podemos observar que John y Paul también están en este data frame, al igual que en el de Band Instruments. Aquí está John y Paul. Digamos que son los elementos que tienen en común esas dos tablas. Entonces, si nosotros hacemos un inner join, lo tendríamos que hacer de la siguiente forma. Primero ponemos una de las tablas, en este caso pusimos band members, que ya vimos que contiene. Vamos a poner nuestro operador pipe, que nos sirve para aplicar una función sobre este data frame que está aquí. Y vamos a aplicar la función inner join. Aquí está. Vamos a escribir inner join, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner la segunda tabla que se llama band-instruments. Y todo lo anterior se lo estamos asignando a la variable joins1. Si le damos control y enter y seleccionamos nuestra variable y la corremos, podemos observar que el resultado es una tabla con únicamente dos valores. Y estos dos valores son los que vimos que tenían en común ambas tablas, que es John y Paul. Pero ahora vemos que nuestra tabla resultante tiene tres columnas, una con el nombre, otra con la banda y otra con el instrumento musical. Entonces para eso básicamente nos sirve un join y pues nos sirve para obtener en una sola tabla varios datos sobre una llave. En este caso la llave es el nombre de la persona.
En el caso del inner join, no nos interesa el orden de las tablas, es decir, band members puede estar de este lado y band instruments puede estar al inicio y el resultado va a ser el mismo, pero no sucede eso con el left join. Con el left join, la tabla de la izquierda va a mandar. Entonces, si nosotros cambiamos el orden, el resultado puede ser distinto. Pero veamos lo mejor con nuestro diagrama en la página. Con el left join vamos a conservar todos los datos de la tabla de la izquierda, en este caso es la tabla 1, y únicamente le va a pegar los valores que encuentre en la tabla de la derecha con base en la columna. Pero mejor regresemos a R y veamos un ejemplo. Listo, aquí estamos en R. Ahora, pues bueno, aquí tenemos nuestro left join, que en la tabla de la izquierda va a ser band members. Veamos de nuevo qué hay en ella. Y aquí podemos observar que está la columna nombre y la columna banda, ¿no? Y vemos que los elementos son Mick, John y Paul. Y en la tabla de la derecha tenemos a John, a Paul y a Kate. Como observamos en el ejemplo anterior, los valores que comparten son John y Paul en ambas tablas. Y si yo ejecuto esta línea de código y observo que tenemos en nuestra variable join2, nos podemos dar cuenta que conservó todos los elementos de la tabla 1. Aquí vemos que la tabla 1 tiene a Mick, a John y a Paul. El resultado también tiene esos tres valores de la columna name. Y por ejemplo, a Mick no lo encontró en la tabla 2 porque no está. Así que únicamente le puso un NA o un valor vacío o missing value, pero no lo omitió, lo dejó el registro. Y pues aquí sí encontró el valor de su instrumento musical y para Paul también. Y el elemento llamado Kate de la tabla 2, ese no lo conservó porque como les digo, pues la tabla 1 manda. Entonces, como este elemento no estaba en la tabla 1, entonces el left join lo omitió simplemente. Ahora veamos right join. Prácticamente right join hace algo muy similar a left join. La única diferencia es que con right join la tabla de la derecha manda, es decir, band-instruments va a conservar todos sus elementos y únicamente va a pegarle los elementos de band-members que encuentre en la tabla de band-instruments. Si regresamos a nuestros diagramas de nuestra página web y nos vamos a right join, podemos observar que pues estos diagramas son inversos, ¿no? En el right join estamos conservando la tabla de la derecha, todos los valores de esta tabla y únicamente nos vamos a quedar con los valores que tengan en común con base en la llave que definamos. Por ejemplo, en este caso nuestra llave es el nombre de el músico. Entonces, aquellos músicos que estén en ambas tablas los va a conservar el right join, además de los músicos que estén en la tabla de la derecha. Entonces regresemos a R y como observación en el right join también nos va a interesar el orden de las tablas porque pues como les digo la tabla de la derecha es la que manda. Entonces vamos a ejecutar esta línea de código y vamos a ver qué tenemos en join 3. Como podemos observar, conservamos todos los elementos de nuestra tabla de instrumentos. Podemos verlo y tenemos a John, a Paul y a Kate. John, Paul y Kate de la tabla 2. Tenemos la banda de John y Paul, porque como ya hemos comentado, son los elementos que tienen ambas tablas. Y Kate, pues no tiene ningún valor en la tabla 1, pero pues como es right join, entonces conservamos el registro. Y los instrumentos, pues tenemos los instrumentos de las tres personas, de los tres músicos. Ahora vamos a ver cómo funciona Full Join. En este caso voy a utilizar el data frame que se llama band-instrument.
2. Y lo voy a hacer porque el nombre de la columna que tiene el nombre del artista o del músico se llama diferente, se llama artist. Pero el contenido del data frame es el mismo. Podemos compararlo si es el mismo exactamente. Veamos ahora, vayamos al diagrama de los joins y vayamos a full outer join o full join. Como podemos observar en el diagrama, full join hace la unión completa de ambas tablas sin perder ningún registro. En este caso, al igual que con inner join, no nos interesa el orden de las tablas porque vamos a conservar todos los registros, independientemente si está en la derecha o en la izquierda. Entonces, vamos a regresar a RStudio para verlo con un ejemplo. Entonces, estamos poniendo la tabla 1 de este lado y ponemos la función full-join y ponemos dentro del paréntesis la tabla 2. Vamos a quitar por un momento este argumento adicional que agregué. Le voy a dar control X para cortarlo y vamos a ejecutar esta línea de código. Si yo la ejecuto, me dice que las tablas no tienen variables en común y nos podremos preguntar por qué no me arrojó el mismo error con las tablas anteriores, ¿no? Y eso es porque las tablas anteriores tenían la columna name en común. Band members tiene la columna name y band instruments tiene también la columna name. Pero band-instruments 2 no tiene la columna name, tiene la columna artist. Es por eso que tenemos que agregarle un argumento adicional que en donde le especifiquemos qué columna vamos a cruzar con qué otra columna. Aquí le estoy diciendo a R, quiero que cruces la columna name con la columna artist. Aquí vamos a poner un by, un igual, abrimos C como si fuera un vector y entre comillas primero vamos a poner la columna de la tabla 1, es decir, la primera tabla, que es name, y ponemos un igual fuera de las comillas y del otro lado del igual vamos a poner entre comillas el nombre de la columna que queremos cruzar de la tabla 2. En este caso la tabla 2 se llama artist, la columna. Y ya con eso, si nosotros hacemos un control y enter, entonces el join se realiza de forma correcta. Ahora, si echamos un vistazo a nuestra variable join 4, entonces podemos observar que am, conservó los elementos de las dos tablas. La tabla resultante ahora tiene 4 renglones, que es Mick, que es Join, Paul y Kate. Y bueno, de Kate no tenemos su banda porque Kate es de la tabla 2 y de Mick no tenemos su instrumento musical porque Mick está en la tabla 1 pero no está en la tabla 2. Pero como lo acabo de decir, pues el resultado final conserva todos los renglones de ambas tablas, por eso se llama full join. Por último, hay un join especial de R que a mi punto de vista es bastante útil y se llama anti-join. En el anti-join sí nos va a importar el orden. Si nosotros cambiamos el orden de las tablas, entonces el resultado va a ser distinto. Y me parece que es bastante sencillo de entenderlo. Lo que va a hacer el anti-join es darnos los valores que estén en la tabla 1, pero que no estén en la tabla 2. Es decir, si le echamos un vistazo a la tabla 1, tenemos a Mick y en la tabla 2 no tenemos a Mick. Entonces, si nosotros le damos control y enter y observamos lo que hay en join 5, el resultado es Mick y el valor de su banda es Stones. Ok, entonces básicamente eso es lo que hace el anti-join. Y si nosotros ponemos aquí band instruments y de este lado ponemos band-members, entonces va a ser
lo opuesto, es decir, nos va a arrojar los valores que estén en band instruments y que no estén en band members. Es decir, nos debe de arrojar Keith con instrumento guitar. Entonces, si le damos control y enter y le echamos un vistazo a Join 5, entonces el resultado pues es justo ese, Keith, y el instrumento es guitarra. Y bueno, eso sería todo respecto a los joints en RStudio. Como les comenté al inicio, sí les recomiendo ampliamente tomar un curso especializado en SQL porque definitivamente es un requisito para poder trabajar en algún puesto como científico de datos o analista de datos. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios y con gusto la responderé. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campana. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima.